Compañeros de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos en este chacaleo virtual del coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería. Iniciaremos con un posicionamiento de él, el cual les hemos platicado, y posteriormente estaríamos en la lista de preguntas. Tenemos ya 5 preguntas registradas y seguiremos recibiendo las que nos hagan llegar. Coordinador, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Hola Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludar a todos los compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, por acompañarnos y por supuesto toda la gente que nos ayuda a hacer este ejercicio posible. Este día quisiéramos empezar con un amplio, así lo subrayo, amplio reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y al INAI. La verdad de las cosas es que nos sorprende mucho la prontitud y la rapidez con la que se están resolviendo las cosas y que tendríamos que pues señalar lo bien que están trabajando. Francamente, encontramos en el INAI un órgano claro, contundente, respondiendo precisamente a todas aquellas cosas que han venido sucediendo los últimos días y además haciéndolo en un lenguaje claro, en un lenguaje transparente, en un lenguaje directo para advertirle al presidente que lo que está pidiendo es absolutamente ilegal, improcedente, que no es ni constitucional ni legalmente posible. Y para ello, en español, con toda claridad, la titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra, pues lo dejó pues con mucha precisión dicho. No hay forma de que se pueda exhibir la información de un particular porque no está permitido por la ley. Y por su parte, el INE, tenemos que señalar que ha dado la batalla como lo viene haciendo ya hace muchos meses, porque estos dos organismos, el INE y el INAI, están en la mira del Ejecutivo Federal para intentar, pues, digamos que derrumbar estas instituciones, destruirlas, porque le estorban, porque le incomodan. Una, porque exhibe las cosas que de repente en este gobierno no le gustan que la gente pueda saber, y la otra, porque ha sido un árbitro eficiente, ha sido un árbitro inflexible, que aplica la norma, que aplica la ley, y eso, pues, a quienes están acostumbrados a hacer las cosas en este gobierno, los de Morena específicamente, pues no le funciona. Ha dicho con toda claridad y ha denunciado las campañas que han venido haciendo los gobernadores, que han venido haciendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que... Jefe, permíteme un segundo, por favor. Traemos ahí un ruido. Chécame, por favor, Marco, los micrófonos que estén todos apagados. Y si tú tienes hojas, jefe, por favor, o algo por ahí, a lo mejor es allá. Si pudieras regresarte un poquito o inclusive iniciar, porque se nos metió el ruido ese desde muy al principio. Perdona. Les decía que en esta mañana queremos hacer posible un reconocimiento al INE y al INAI por la defensa que han hecho en cada uno en sus competencias de las instituciones. Por parte del INAI, en una claridad pues que sorprende, que además gusta, agrada y reconocemos, por parte de Blanca Lilia Ibarra, de su titular, en donde dice no es posible lo que el presidente solicita, no se puede entregar información en particulares, es constitucional y legalmente imposible. Y lo dice con absoluta claridad, en español, pues. Francamente, eso nos motiva a creer que las instituciones tienen vida, tienen viabilidad en este país. Así que nuestro reconocimiento para el INAI. ¿Y qué decir del Instituto Nacional Electoral? Donde ha enfrentado una serie de ataques, no de ahora, desde hace muchos meses, intentando el presidente pues derrumbar este árbitro o destruirlo, pues, que ha significado pues una contención para hacer las cosas a contentillo como le gustan a Morena. Y ha señalado en los últimos días precisamente, digamos, las faltas, las fallas, las violaciones a la veda electoral por parte de los gobernadores, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde, bueno, han intentado en esta tergiversada revocación de mandato o ratificación de mandato, como lo han mencionado desde el gobierno federal, intentado llevar a cabo publicidad que por supuesto está prohibida. Se les ha pedido que la bajen, se les ha, de alguna forma combinado, si no serían eventualmente sancionados. Yo creo que hay que estar pues muy pendiente de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, en donde el presidente pues pareciera que está desesperado, que tiene ira, que se siente acorralado y por supuesto que se le nubla la visión de las cosas que tiene que hacer, porque esto de solicitar información para que el INAI pueda dar datos de personas que no están
de alguna forma permitidas por la ley, pues absolutamente absurdo. Así que nosotros lo que vamos es ante los excesos de este gobierno, de la propia presidencia, desde la oposición, vamos a defender a México y vamos a defender a las instituciones. No es posible que estos ataques contra instituciones serias, que están bien representadas, que vienen funcionando de manera adecuada, puedan seguirse dando y puedan eventualmente perjudicar la buena operación que tienen ambas. Así que nuestro respaldo a ambas, al INE y al INAI. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Muchas gracias, coordinador. Empezaríamos con las preguntas. La primera es de Mayolo López, que le pregunta, ¿qué refleja el hecho de que la 4T haya ampliado las concesiones de playas al grupo Vidanta, del amigo y asesor de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo diría, Mayolo, muchas gracias por la pregunta, porque permite abonar más en este tema que cada vez que aclaran se hunden más. Primero se dijo de inicio, cuando se dio a conocer esta noticia de que la familia del presidente, su hijo y la esposa del hijo vivían o habían vivido en una casa propiedad de un funcionario de una empresa que tiene contratos con Pemex, que ya luego se supo que era por miles de millones de pesos, aunque el director de Pemex dijo que no, que eran un contrato pequeño, y luego se supo de las ampliaciones. Se dijo rápidamente en voz del presidente que es que la señora, la esposa de su hijo, se parecía que tenía dinero. Después vinieron las versiones cambiando de que, bueno, no, al parecer el hijo trabajaba ya, que era asesor de una empresa. También se dijo que esa empresa no cobraba en el gobierno, que era su asesor y que era honorario. Lo dijo el propio presidente. Y ahora nos enteramos que esa empresa, sí, no cobra a lo mejor por la asesoría, que quién sabe si haga en el Tren Maya, pero lo que sí vemos es que obtiene concesiones, obtiene favores que habría que revisar con mucho cuidado si atienden a la normatividad, porque de otra manera lo que estamos es, por supuesto, ante un pago de favores a una empresa y por otro lado cobrar sus favores, pues ayudando al hijo y permitiendo pues intentar salvar esta problemática en la que está, en donde hay un claro conflicto de intereses entre los funcionarios, o por lo menos uno de los funcionarios entonces de Baker Hughes y el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán. Así que lo que tenemos que hacer es seguir señalándolo y seguir diciendo, esto que han provocado, que es una crisis en la que cada día, mientras más explicaciones, más se hunden, tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias. Y por supuesto, revisar si estas concesiones fueron otorgadas conforme a la legalidad. Perdón. Muchas gracias, coordinador. Te pregunta Claudia Flores Barreto, si, ¿qué opinas de que el presidente haya confirmado reforma constitucional para que el INE sea menos costoso y que no haya fraudes? La palabra esta de ahorros siempre está en la boca del presidente, de la austeridad republicana, de que cueste menos, de el argumento porque son caras las instituciones, simplemente desaparecerlas. Lo ha dicho en muchos casos. A mí me parece que el ejercicio de austeridad tiene que darse siempre, pero tiene que darse con prudencia. No podemos llegar a los extremos en donde de repente pues los ejercicios de austeridad provoquen la destrucción de las instituciones o la imposibilidad de que lleven a cargo sus funciones que tienen conferidas en la ley. Así que lo que hay que hacer es buscar qué es lo prudente, qué es lo conveniente, pero de repente dejar sin dinero en pos de esta bandera de austeridad a las instituciones del país me parece que es una idea que no solamente no ayuda finalmente a la buena marcha del gobierno en nuestro país, sino que además perjudica enormemente a la vida, a la posibilidad de existir de las instituciones que se encargan, entre otras cosas, en este caso del INE, de la materia electoral, que por supuesto hay que cuidar, hay que reforzar, hay que garantizar. Y donde, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, si hay una reforma que veamos que pueda lastimar o que atente contra la autonomía o contra la operación del INE, con los votos del PAN no van a contar. Muchas gracias, coordinador. Adrián Ojeda te pregunta, ¿qué opina de que sus compañeros senadores de Morena ya califican de traidores y mercenarios a todos los que no están de acuerdo con el presidente y la 4T y de que integrantes de ese partido sigan violando la veda electoral? Me parece absurda, por decirlo menos, de esa declaración. Como si el que estuviera de acuerdo con el presidente fuera leal y el que no traidor. Es una posición binaria que me parece absolutamente fuera de lugar.
La lealtad al presidente no tiene que ver con traición a la patria ni con lealtad a la patria. Lo que tiene que hacerse es simplemente poner las cosas en su justa dimensión. Y me parece que los senadores de Morena y muchos simpatizantes de Morena ya se están confundiendo. El señor que está en Palacio de Gobierno es el presidente de la República, no es Dios. No tenemos por qué pensar que encarna a la patria, como lo decían, o a la nación, ni tampoco el que no esté con él traiciona a la nación. Pues claro que no. Se vale disentir, se vale opinar de manera diferente. La política, los partidos es para eso, para que en el espectro político tú te puedas acomodar donde creas que pues de acuerdo a tus ideales, estás más a gusto, estás más cómodo. Así que me parece absolutamente fuera de lugar. Y en algunas de sus partes donde ya hablan del encarne del presidente, o a través del presidente de la nación y del pueblo y de todo esto, me parece ya posiciones que rayan prácticamente en el fascismo, ¿eh? Perfecto. Jefe, perdón, voy a hacer un paréntesis en las preguntas, nada más para plantearte si nos puedes dar una reacción. El presidente de la República acaba de decir en su conferencia de prensa lo siguiente. Dice que esperaba la respuesta del INAI en este sentido, porque su actitud, porque es su actitud desde que se fundó. Dice que no permiten conocer los altos sueldos de los periodistas famosos. A ver, el INAI no tiene posibilidad, lo dijo claramente la titular Blanca Lilia Ibarra. El presidente se equivoca e insiste y quiere desviar la conversación para que hablemos de eso. Hay que hablar del por qué su hijo vivía en una casa propiedad de un funcionario de la empresa que tuvo alrededor de 10,000 millones de pesos de contratos, que ni siquiera sabemos si están justificados. Y el INAI no tiene ninguna posibilidad de entregar información de particulares. En este caso, la relación que tiene de trabajo cualquier ciudadano, en este caso cualquier periodista, con un medio de comunicación o con una empresa, es un asunto entre privados. Y la información que tiene con sus ingresos tendrá que estar pues reflejada en sus declaraciones de impuestos en el sistema de administración tributaria, en la Secretaría de Hacienda. No es posible que el presidente insista en ello, tratando primero de desviar la conversación y luego de atacar al INAI, a quien tenemos que defender entre todos, porque es la garantía para poder saber lo que está pasando en la vida pública, en materia de las instituciones de la transparencia, la forma a través del INAI como lo podemos lograr. Así que me parece absolutamente de fuera de lugar. Condenamos desde luego esta intención del presidente, perversa me parece a mí, de atacar al INAI, pidiéndole algo que sabe él, y si no lo sabe, que se lo pregunte a quien le ayuda, que no lo puede conseguir, que no es materia del INAI el podérselo dar, y que por supuesto está en su derecho de simplemente contestar, no me toca, no puedo, legalmente ni constitucionalmente es posible. Lamentamos mucho que el presidente siga en eso, cuando sabe perfectamente que no tiene por qué seguir en ello. Gracias. Luis Carlos Rodríguez manda dos preguntas. Dice, ¿qué opina de los dos últimos asesinatos de periodistas en Baja California? Según líneas de investigación, no fueron delincuencia común, sino sicarios de los Arellano. ¿Está fallando el mecanismo de protección a periodistas? ¿Se debe investigar los vínculos del exgobernador Bonilla con este cártel? Yo creo que se debe investigar todas las líneas, por supuesto los vínculos de unos de otros, y aquí me parece que al final de lo que estamos hablando es la conclusión, pues la pérdida de vidas, y se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias, más allá de cómo hayan sucedido los hechos, si hayan sido por delincuencia organizada o no. Si es por delincuencia organizada, pues significa algún otro tipo de actitudes o actividades que se tienen que desarrollar en la materia de la investigación. Pero eso lo tendrá que ir resolviendo la autoridad. Aquí lo importante es que no se dejen sin castigo a quienes hayan sido los culpables de la pérdida de vidas, en este caso de periodistas. Víctor Mayén te pregunta, los recientes ataques del presidente hacia el PAN por la Casa Gris tendrán repercusión en el trabajo legislativo del Senado? Es decir, las reformas constitucionales que pretenden impulsar el Ejecutivo se pueden dar por muertas desde ahora. Algunas de ellas no tienen que ver, esa condición de muertas, no tiene que ver con el tema de la Casa Gris. Hay algunas que podríamos considerar muertas desde ahora porque son verdaderamente perjudiciales para el país, como la reforma energética.
Me parece que también absolutamente fuera de lugar el pretender adscribir a las Fuerzas Armadas Permanentes a la Guardia Nacional. Me parece también fuera de lugar el pretender debilitar al Instituto Nacional Electoral, como se ha dicho, como se ha comentado, aún y cuando no ha llegado la iniciativa, pero es lo que se ha dicho. Yo creo que no se debe mezclar una cosa con otra. De lo que estamos hablando en la Casa Gris es simplemente un ejercicio de transparencia al que está obligado, por cierto, el gobierno y sus instituciones. No se puede soslayar la importancia que tiene que el hijo del presidente viva en la casa de un funcionario de una empresa que recibe miles de millones de pesos en contratos. Eso amerita una investigación profunda por parte de la Secretaría de la Función Pública, desde luego de la Autoridad Superior de la Federación y de la Fiscalía, tal como ya lo hemos solicitado, como lo pedimos antier en la sesión, en donde fue negada la posibilidad de investigar por parte de los senadores de Morena. Eso es de lo que debían de ocuparse los senadores, de lo que se debía ocupar el Senado, a aprobar y poder aclarar a la población de México qué está pasando con este evidente, innegable y por supuesto avergonzante tráfico de influencias que se da en este tema en particular con la famosa casona de Houston, la Casa Gris. Gracias, jefe. Luis Carlos Rodríguez también te pregunta, ¿qué opina de la pasividad de los coordinadores del PRI y PRD en el caso de la Casa Gris? ¿Sigue vigente el bloque de contención o solo es coyuntural en temas que a ellos no les afecte? El bloque de contención sigue fuerte, sigue firme. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de los coordinadores ayer y antier y yo no veo ninguna grieta, me parece que está absolutamente consolidado y firme. Respecto al participar en algunos temas, algunos debates, bueno, pues es decisión de ellos. Yo tengo que responder y tengo que hablar por la gente del PAN y nosotros lo estamos haciendo, lo que a nosotros nos toca, dando la cara y exigiendo que las cosas en México se transparenten, no por el bien del PAN, por el bien del PAN, pero por el bien de todos los mexicanos. Gracias, jefe. Rubén Arismendi te pregunta, varias preguntas. ¿Se ha dado seguimiento al señalamiento del secretario de Infraestructura sobre estar a punto de cancelar varias concesiones por no garantizar el mantenimiento y la seguridad en sus carreteras? No tengo en este momento ese dato, no sé a qué profundidad se ha llevado a cabo esa investigación, habremos de averiguarlo y con mucho gusto podemos complementar la información, Sergio. Gracias, jefe. Que la SIC haya propuesto el incremento en el peaje en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, haya pospuesto el incremento en el peaje a las carreteras de Capufe, ¿es un mensaje sobre cómo brindar estos servicios a la población sin recurrir a aumentos constantes en las tarifas? No conozco la motivación por la cual tomaron esta determinación. Habría que revisarla con cuidado. El tema de las cuotas en las carreteras, pues tiene que ver con el retorno que se pretende de la inversión y sobre todo para poder tener con ese retorno la posibilidad de mantenerlas. Si la cuota que se cobraba estaba excedida, pues me parece lo adecuado. Se habían tardado ya pues en ajustarlas, en mantenerlas, en impedir que suban las cuotas. Pero eso es un análisis que habrá que solicitarlo a Capufe a partir de que se determina que se congelen las tarifas o, en todo caso, si es necesario, incluso hasta reducirlas, porque puede llegar a ser. Nos manda dos preguntas más sobre el mismo tema, déjame hacerlas juntas porque son en el mismo sentido. Dice, varias de estas carreteras dejan ganancias anuales de miles de millones de pesos, lo que significaría una gran pérdida para los concesionarios. ¿Considera viable retirar estas concesiones en este momento? Independientemente del factor económico, ¿cuenta el gobierno con las capacidades para hacerse cargo de las carreteras a las que retiran las concesiones sin que esto afecte los servicios? Mira, es una pregunta que las dos tienen mucha relación. El tema de las carreteras de cuota, para poderlas mantener, se necesita precisamente los ingresos. Hay que ver que los ingresos sean justos, que no estén excedidos y que no haya el dinero para el mantenimiento y a una utilidad desbordada. Eso me parece que es lo que hay que hacer y ajustarla. Ahora, si puede el gobierno federal hacerlo, pues yo lo que creo es que al final de cuentas habría que regular las tarifas que están y si es necesario ajustarlas. No veo por qué el gobierno tendría que hacerlo si lo podría hacer
cualquier empresa o incluso el propio gobierno, si así lo quisiera hacer, pero el problema de fondo es que el cobro que se haga sea lo justo para que la carretera esté en las condiciones que merecen los que por ahí transitan. Y ese es el fondo del asunto. Y si resulta que la cuota está por arriba de lo que debiera ser, pues por supuesto debiéramos de ajustarla. Y de lo que tengo registrado, la última es de Magali Juárez. Te pregunta, ¿el INE también debe revisar este tipo de posicionamientos como el de los senadores de Morena que se dan en el contexto de la revocación de mandato, como revisó el desplegado de los gobernadores? Sin duda. Yo creo que es una responsabilidad del INE vigilar no solamente a los gobernadores, sino a todos los funcionarios, a los ciudadanos de este país cuando sea evidente alguna violación o posible violación pues a la ley electoral, a la veda, pues en este caso, por este ejercicio de consulta que viene para el 10 de abril, pues tiene el INE que actuar y yo creo que actuará. Me parece que ha demostrado que es su responsabilidad en el actuar y claramente ha ido, pues aún sean gobernadores, aún sean senadores, seguramente estará haciendo las cosas como las debe hacer. Pues son todas las preguntas que tengo registradas hasta el momento. No sé si alguien de los conectados quiera usar la palabra. No tengo ningún llamado, jefe, entonces daríamos por terminada la conferencia de prensa, agradecerles a las compañeros y a los compañeros habernos acompañado y les estaremos enviando los materiales a la brevedad. Pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Sergio. Gracias a todo el equipo. Muy buenos días y nos vemos pronto. Gracias.